Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches al auditorio de Fáctico Periodismo Digital. Tenemos este mes invitados que son expertos en investigación. Hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Flor Marina Bermúdez, doctora en Pedagogía en la UNAM, estudió en Ciesas, el posgrado, Antropología, Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesora de tiempo completo, investigadora en UNICACH, CESMECA. Ha sido secretaria académica de esta universidad, que es muy interesante como mujer cómo se afronta este papel. Y bueno, vamos a platicar de un sinmundo de temas. Experta en educación, experta en juventudes, agencias culturales. Pero muchísimas gracias por asistir esta noche. Muchas gracias a ti, Cristian, por la invitación. Veo que has estado dándole mucha fuerza a este programa, entrevistando a diferentes personajes de Chiapas. Y bueno, te agradezco la invitación y la oportunidad de conversar. Yo quisiera empezar hablando un poquito. Se habla mucho de los techos de cristal hacia las mujeres, que es no pueden acceder a ciertos sueldos, no pueden acceder a ciertos puestos. Me llamó la atención en UNICACH hace algunos años ver a María Elena Tovar de rectora y verla ahora en esta administración pasada de secretaria académica. ¿Ya está solucionado este problema de los techos de cristal o cuál es el reto cuando tuvo que abordar este importante puesto académico? Sí, bueno, te comento rápidamente. Yo fui invitada por quien era rector en ese momento, el notario Guerra, era rector de la universidad, me invitó a ocupar el cargo de secretaria académica de la universidad, y la gente que había ocupado ese puesto previamente pues habían sido puros hombres, ¿no? Como 10 años antes, cuando primero era dirección académica y luego se convierte en secretaría académica, habían sido hombres, ¿no? Entonces, un poco cuando yo lo acepto, con bastante inocencia, digamos, porque no conocía la complejidad que tenía ese cargo dentro de la universidad, porque en ese momento de esa secretaría dependían 3 direcciones muy grandes, con muchas responsabilidades. Pues bueno, yo asumo ese cargo con 2 hijos pequeños todavía. Wow. En la primaria, de entre 7, 8, 9 años, mis 2 hijos que se llevan muy poquita edad, y bueno, me enfrento a una situación laboral en donde no tienes horario de entrada y mucho menos horario de salida, ¿no? Entonces, bueno, en esas circunstancias yo me encuentro, ¿no?, con un conjunto de responsabilidades laborales muy importantes, con muchas iniciativas y proyectos que hacer en la universidad. Y bueno, tuve que hacer muchos ajustes en mi vida personal para poder estar en el periodo que ocupé ese cargo, que fue un poquito más de 1 año y medio, asumiendo esa responsabilidad. El pasado 8 de mayo estuve conversando con Alejandro Moguel en el Heraldo México, justamente sobre el tema del techo de cristal. Y un poco lo que yo planteaba ahí es que si bien la legislación, tenemos varias legislaciones e instrumentos jurídicos como el Proigualdad y los planes que se hacen cada gobierno para promover el acceso a las mujeres, y en el caso, por ejemplo, de las políticas de paridad, ¿no?, en términos en los puestos legislativos como diputados, senadores, y ahora ya con la reforma que hizo el INE en las gobernaturas, que debe haber paridad en las gobernaturas. Lo que falta transformar es la cultura institucional, porque, ocurre mucho el grooming, ¿no? El famoso grooming, que cuando tú dices algo, ¿no?, no falta un varón que tome tu idea y la repita en sus propias palabras, y cuando él lo dice, pues se legitima, y cuando tú lo dices como mujer, pues no tiene el mismo peso. Yo viví circunstancias un poco complejas también en algún momento, en donde, pues, estando así como en reuniones de trabajo general, hubo un compañero doctor de una facultad que me dice señora, ¿no? Pero al rector le decían doctor, y todos eran doctores y yo era señora, ¿no? Entonces sí, en realidad siempre existen, la cultura institucional, digamos, sigue siendo muy masculinizada, y
las mujeres que deciden asumir ese tipo de responsabilidades cuando son convocadas a esto, pues siempre lleva como el costo del sacrificio de la vida personal, ¿no? Es muy difícil que digas, pues no voy a venir a presidir la reunión del Consejo Universitario, o no voy a estar en la reunión del Consejo Universitario porque hoy le toca bailar a mi hijo el Día de las Madres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O no voy a llevarlo a la alberca o a la natación, o no voy a estar en la fiesta del amiguito porque pues toca examen profesional o algo así, ¿no? O estar en algún acto. Entonces se da por sentado que las mujeres, pues bueno, como que ya tenemos todo resuelto, y la tendencia principal, ahora las nuevas generaciones, digamos, o generaciones más jóvenes, es que las mujeres están postergando el tema de la natalidad, están postergando o definitivamente renunciando, ¿no? Cuando se trata de puestos directivos, y también es muy difícil en el contexto nacional o en el contexto en el que estamos también que la pareja masculina o el hombre diga, no te preocupes, tú vete a trabajar, yo me hago cargo de los hijos, ¿no? Porque siempre a la mujer pues le viene la doble jornada, o sea, el trabajo dentro de la oficina o la institución donde estás y el trabajo doméstico. Han habido algunas modificaciones, por ejemplo, dentro del Sistema Nacional de Investigadores, que se hicieron modificaciones al reglamento para que cuando estés en maternidad te prolonguen un poco más el nombramiento, pero en realidad no hay políticas más a fondo que ayuden a que, por ejemplo, se invierta la tendencia, ¿no?, del padrón o de cómo está conformado el sistema nacional. O sea, a mayor rango dentro del sistema son cada vez menos mujeres y más hombres, ¿no? Okay. O sea, en el nivel 3, digamos, son como el 70 y tantos % de hombres y yo creo que ni el 10% de mujeres. Entonces, bueno, eso sería como un anticipo del tema, ¿no? Híjole, bueno, yo veía en uno de sus artículos, de la ciencia aplicada que tenemos aquí, hablando de estos fenómenos sociales que también, pues, no solo este grupo que es de las mujeres, sino las personas de comunidades indígenas que tienen menos recurso. Hablaba por ahí de que la Secretaría de Educación Pública, pues realmente es muy poco el tiempo en que personas indígenas empezaron a insertarse al sistema, ¿no? Y hacía toda un recorrido histórico. Ya hemos superado esas debilidades, ya el sistema educativo le está ofreciendo estas oportunidades a estas personas de comunidades indígenas y también a las mujeres indígenas, que imagino que es todavía muchísimo más complejo por las tradiciones y costumbres que tienen en esos lugares. Mira, qué bueno que me recuerdas este texto. Fíjate que este artículo se publicó en 2016, fue justo cuando regresé de Oaxaca, porque estuve participando en el CIESAS Pacífico Sur en un proyecto muy importante que coordinó la doctora Erika González Apodaca en el tema de la profesionalización indígena, ¿no? Bueno, participé en ese proyecto, pero yo desde el 2006, 2007, yo ya traía ese tema de investigación. Tuve un proyecto el primer proyecto que me financió la Fundación Ford a través de una ONG que se llamaba, era parte de Casa de la Ciencia, Innovación y Desarrollo Educativo, pero ellos a través de la Fundación Ford, digamos, la Ford era la financiadora y ellos eran como los intermediarios. Yo hice la primera investigación y que ahora que lo recuerdo me espanto de lo que hice, que el valor que tuve para hacer eso. Hice la primera investigación, el primer diagnóstico sobre la presencia de jóvenes indígenas en las universidades en Chiapas. Trabajé una muestra representativa, muy representativa, aleatoria, en 22 programas educativos y 8 universidades de Chiapas, públicas y privadas. Con un listado con nombres, fui uno por uno, entrevistando a jóvenes para poder encontrar cuántos jóvenes indígenas habían en esas universidades y en esas carreras, ¿no? Tomé todas las carreras, medicina, odontología, arquitectura. Andaba como testigo de Jehová con mis encuestas por todas las universidades y todo,
Y en esa época estaba en la Facultad de Psicología y siempre tuve una suerte de tener estudiantes tan maravillosos que me seguían en todas mis locuras, ¿no? Entonces eran prestadores de servicio social, tal, y andábamos pues por todas las escuelas buscando a los chavos, entrevistándolos. Entonces hicimos un mapeo de la presencia de los jóvenes indígenas en las universidades en general. En esa época todavía, ya estaba el Intercultural de Chiapas, estaba empezando, pero no fue mi centro de atención, sino yo quería ver en qué lugares estaban, ¿no? Y bueno, justo derivado de esa investigación, pues al revisar los datos, porque era un cuestionario que te arrojaba datos cuantitativos, me di cuenta que pues las mujeres indígenas estaban en total y absoluta desventaja en todo. En el número, en la participación, eran las que sacaban menos calificaciones, las que tenían menos acceso a las becas, o sea, ahí se podía ver con esos datos pues la existencia de una desigualdad que se visualizaba como estructural, ¿no? Esa investigación me llevó a pensar en el tema del género, la perspectiva de género. O sea, yo como no entendía bien qué era lo de los estudios de género ni nada, pero tuve la intuición de que ese era algo que se debía de investigar, y después de ese proyecto del FONDEIP, que fue como un proyecto financiado, luego vino otro financiamiento de la SEP, del PRODEP, y entonces ahí ya hice una investigación directamente focalizada al tema de las universitarias indígenas, y me enfoqué en la UNICACH. Entonces, me enfoqué total y absolutamente a las subsedes regionales de la universidad, que en ese momento, si no mal recuerdo, eran 7. Fue una investigación que hice en el 2010, entre el 2010 y 2011, igual con un equipo de jóvenes, de como 7, 8 becarios en el proyecto, y ahí trabajamos una metodología más cualitativa a través de talleres, y visitamos Palenque, donde sabíamos que había como más presencia de jóvenes indígenas, Palenque, Motocintla, las sedes de la UNICACH, fuimos a la costa, Huixtla, Mapastepec, bueno, recorrimos todas las subsedes de la universidad, y ahí, de esa investigación, escribí 2 artículos. Uno, por cierto, que se ha vuelto muy citado, que está muy citado, digamos, cuando hicimos entrevistas, los talleres, grupos focales, ahí me apoyó mucho una estudiante extraordinaria que se llama Ixchel Marín. Con ella íbamos como muy mano a mano trabajando esa investigación, y publicamos, bueno, en realidad fueron 3 artículos, pero digamos 2 han sido como importantes. Uno se llamaba "Como ingenieras cuidamos mejor las plantas", y era sobre la situación de género de las estudiantes del área de ingeniería en Motocintla, creo, en Motocintla, sí. Entonces ahí se hicieron los talleres, y Ixchel hizo el trabajo de acompañar a estas muchachas a sus hogares, entrevistar a los papás y preguntarles qué opinaban de que sus hijas estudiaran una carrera. Hizo muchas entrevistas y observaciones para ver cómo, porque ya estaban a punto de egresar, estas muchachas se insertaban, ¿no? En los contextos comunitarios, y entonces ahí descubrimos que si bien estaban estudiando la carrera de ingeniería, estaban en circunstancias muy desventajosas, porque un poco estaban en la UNICACH porque no tenían otra opción de dónde estudiar. Por otra parte, cuando utilizamos la frase "como ingenieras cuidamos mejor las plantas", es porque la carrera tenía una perspectiva de desarrollo, pero a la hora de la verdad ellas se veían como que por el hecho de ser mujeres podían tener mejor cuidado sobre las plantas, ¿no? Okay. Pero no construían como la parte de poner una ONG o hacer algún tipo de investigación, ¿no? En desarrollo biotecnológico o alguna cosa así. Y cuando se encuentra con los papás, pues los papás decían, bueno, sí, o sea, está muy bien que haya estudiado, pero el título que queremos es el título aquí en la pared y ya que se case. Luego experimentaban también situaciones de mucha discriminación intracomunitaria, porque al momento de salir de la comunidad, o sea, aunque la comunidad estuviera media hora, pero irse a vivir a Motocintla implicaba ya salir como del cuidado de los padres, y entonces se ponía en duda, ¿no? Que quién sabe qué hace ahí en Motocintla. Entonces ya salían como del mercado del matrimonio en el contexto local y quedaban un poco descolocadas, ¿no? Bueno, derivado también de eso,
hicimos todo pues un scouting de ver cómo se estaba experimentando la violencia, o sea, qué tipos de violencia estaban viviendo. Y eso lo hicimos en todas las sedes. Y de ahí salió un artículo sobre el tema de la violencia de género en la universidad, enfocándonos en esta subsede regional, que fue el primer estudio y creo que el único, no sé si ya se haya hecho otro, recientemente, porque ahorita bueno ya tomó más auge, probablemente ya hayan más investigaciones de estudiantes de la misma universidad en ese tema, pero en ese artículo encontramos que había una combinación entre la violencia de género y la violencia racista. Porque al tratarse de mujeres indígenas, en los entornos del salón, porque les preguntamos, ¿no ha sido qué tipo de violencia has vivido en el aula, no? Y entonces decía, no, pues me dice negra, chaparra, súbete un banquito, no hables, cállate, india, tarara, ¿no? Entonces había también ahí como muchas prácticas de violencia racista y demás. Esas investigaciones dieron pie a que en su momento se creara el programa de género para la universidad. Pero era un programa más de orientación de investigación, no era un programa de intervención, porque pues yo hacía investigación. Claro. Entonces pues no me daba tiempo a hacer investigación y hacer intervención. Y aunque sí, digamos, de manera retórica había como mucha voluntad de hacer algo a favor del tema de género, de manera práctica no tenía una oficina, no tenía apoyo para tal. Con los proyectos se compraban algunas cosas, o sea, por ejemplo, se hizo con el primer proyecto del PFC, nos dieron la posibilidad de comprar libros, 100,000 pesos en libros. Y en ese momento Noé Gutiérrez era director del CUIT y es un ser extraordinario. Él me apoyó al 1000% para tener los anaqueles, para comprar los libros. Era una persona muy ética, muy responsable, decir, a ver, vamos a buscar el más barato para que se pueda comprar la mayor cantidad de libros. Con él se hizo, digamos, un intento de colección que está ahora, claro, en el CUIT de la UNICACH. Hicimos ese ejercicio. No me acuerdo si está en el CUIT de la UNICACH o en el CESMEC, ya no me acuerdo, pero en algún lado está, pero como colección de género. Hicimos bastantes adquisiciones de libros y se pudo hacer como un primer anaquel. Pero imagínate, ¿qué hace una dependencia como la SEP cuando lo que necesitas es dinero para ir a dar talleres y tal y te dicen que compres 100,000 pesos en libros? Digo, o sea, no está mal tener los libros, pero pues no era la prioridad, ¿no? Con otros proyectos ya fuimos adquiriendo algunas otras cosas. En su momento esos fondos ya desaparecieron, creo que ya no existen porque no veo que los mencionen por ningún lado. En algún tiempo me invitaron a evaluar ese tipo de proyectos, pero pudimos hacer varias investigaciones, esta que te comento. Luego hicimos otra muy importante sobre homofobia y transfobia en la universidad y sobre violencia feminicida. Entonces, bueno, mucho de mi trabajo lo he dedicado a investigar a la propia universidad. Y sobre todo los proyectos siempre han habido recomendaciones de políticas y de acciones, siempre hemos hecho diversas propuestas. Y bueno, ahora en esta administración ya se formalizó la Dirección de Género y Derechos Humanos, creo que así se llama, y bueno, han hecho cosas siempre importantes, siempre relevantes sobre todo para el tema de la sensibilización, aunque la legislación no ayuda ya en el plano de la acción, ¿no? Porque la ley para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia habla de varias fases, la prevención, la atención y sobre todo la no repetición. Y ahí es en donde, como no se ha actualizado nuestra legislación, cuando la última actualización que se hizo, si no mal recuerdo, fue en 2012, que pusimos, que fue, bueno, un gran logro según yo en su momento, poner el tema de la violencia de género dentro de la legislación, pues no se fue más allá que la simple descripción del término violencia de género, sin referir pues a la ley nacional y a todo lo que implica pues poder caracterizar como una falta grave ese tipo de violencia. Por aquellas fechas salió una oficina en UNICACH que anunciaron como muy novedosa, el famoso ombudsman, ¿no? el negociador, y juntaban a las partes, y me parece que muchos de estos casos de violencia de género caían ahí, pero realmente no se pudo operar, o ¿cuál es su impresión de esta idea del ombudsman? Fíjate que la Defensoría de los Derechos Universitarios surge en esta actualización que te comento, en la del 2012.
y se echó a andar hasta el 2017, o sea, pasaron casi, o 2016, no me acuerdo, pero pasaron fácil 4 años desde que se actualizó la legislación para que se echara a andar. Digamos que el gran desafío de esta área, que se supone que debe de ser autónoma a la estructura administrativa de la universidad, pues es justo tener una perspectiva de derechos humanos. Y bueno, hay digamos como una especie de guía o protocolo que rige a esta defensoría. Y bueno, en mi propia experiencia, en algún momento acudí ahí, tanto como del lado del banquillo de los acusados, como del lado de los que acusan, ¿no? O sea, he tenido las dos experiencias en diferentes momentos. Soy secretaria académica del lado del banquillo de los acusados, ¿no? Que fue una cosa muy curiosa, porque imagínate, mira, me llevan al banquillo de los acusados porque quien era abogada en ese momento y tu servidora, se procedió a la rescisión de la relación laboral de un profesor que había embarazado a un estudiante. Ok. ¿No? Entonces, el profesor pues va y nos denuncia, porque estábamos afectando su situación laboral, pues estábamos afectando su situación económica, violábamos su derecho humano al trabajo, ¿no? Entonces, la persona que estaba a cargo de este asunto, pues pensaba que sí, o sea, que estábamos violando el derecho, pero jamás se planteó el derecho humano de la víctima, o sea, de esa estudiante que en una situación de desventaja, o sea, porque es una relación jerárquica, hay una relación de poder entre un profesor y un estudiante, y en esa relación de poder, pues este maestro había cometido algo que no era aceptable. Además, él hacía que los compañeros o sea, primero tuvieron una relación, la embaraza, decide iniciar una relación con otra estudiante e incitaba a sus compañeros que la hostigaran, ¿no? Que la hostigaran. Entonces, esta pobre muchacha era su maestro. La había embarazado. Sus compañeros la hostigaban dentro del salón por iniciativa del que había sido su pareja y que a la vez era su maestro, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de cosas han ocurrido. Y yo fui pues del lado del banquillo de los acusados, pero afortunadamente pues como manejamos bien el tema, hicimos una argumentación adecuada y les hicimos ver que pues él no era la víctima, era el victimario, ¿no? Y que aquí lo que prevalecía era el derecho del estudiante, ¿no? No el del señor que se había quedado sin trabajo, sino de ella de tener una reivindicación en el sentido de que la dejaran de hostigar y que la misma ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia establece que hay que alejar al agresor, ¿no? O sea, no lo puedes tener conviviendo, en el mismo, ¿no? Conviviendo diario, ¿no? Y menos con la relación de poder que le va a poner la calificación. Eso no puede ocurrir. Bueno, posteriormente acudo ya desde otra postura, ¿no? Pidiendo que se me respetaran mis derechos. Y bueno, pasa algo muy parecido, ¿no? O sea, las mujeres siempre salen perdiendo, ¿no? O sea, ahí te dicen, no, es que no se configura la parte del género, ¿no? De la violencia de género. Es un problema laboral entre compañeros. Bueno, entonces, porque, mira, es que esa parte es compleja, la razón de género. Y como desconocen el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia, que se aprobó desde hace ya bastantes años, no logran comprender qué es la razón de género. O sea, la razón de género son todas esas circunstancias estructurales y coyunturales que generan una condición histórica de desventaja para las mujeres. Entonces, no porque hayas estudiado un doctorado y seas investigadora de un centro y tengas SNI y no sé qué tantas cosas, o sea, la razón de género, el hecho de ser mujer, te coloca en una desventaja de entrada. Y eso es lo que no entienden porque todavía no han podido entender cómo ese protocolo que deriva, ese protocolo para juzgar con perspectiva de género que emitió la Suprema Corte, si no mal recuerdo, en el 2018, con temor a equivocarme, no sé si es 2018, ese protocolo, un poquito antes creo, porque 2018 ya fue este gobierno, creo que fue todavía con el gobierno de Peña Nieto. Ese protocolo surge de una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos hacia el gobierno de México, que fue por el caso de Campo Algodonero, que son los feminicidios de 3 mujeres que fueron asesinadas en el contexto de las muertas de Juárez.
y que los abogados que llevan el caso, los y las abogadas que llevan el caso ante la Corte Interamericana, demuestran cómo el gobierno, bueno, el Estado, digamos, y la forma en la que imparte la justicia, establece una serie de prejuicios sobre las víctimas y ellas nunca alcanzan justicia porque siempre prevalece el imaginario machista sobre las víctimas, ¿no? Entonces, hay un artículo muy bueno, extraordinario, que escribió Tania Sordo, que es una investigadora española, que se llama Ella se lo buscó. Entonces, ahí analiza cómo todas las declaraciones de los ministerios públicos, de los jueces, cómo se desarrolla todo el juicio, siempre responsabilizan a las mujeres de lo que les pasó. Entonces, por eso se llama Ella se lo buscó. Bueno, en ese contexto, la Corte Interamericana resuelve en contra del gobierno de México y dentro de las cosas que le ordena al gobierno mexicano que tiene que hacer, que era un memorial, la reparación del daño de las víctimas, etcétera, estaba ese protocolo para juzgar con perspectiva de género. Ok. Me recordó, digo, esto es en la universidad, ¿no? Pero sí, en el sistema de preparatorias, de secundaria, en comunidades es muy común. De hecho, es alarmante, yo creo que sí se hace la estadística de los profesores de Covach, por ejemplo, que acaban casados con alumnas. Entonces, ya no decir de esta tasa de estudiantes de comunidades que se acaban suicidando por problemas con los profesores. Es como una cloaca que se abre ahí y que se puede ir hacia otros lados. Yo veía en una de sus conferencias, por ir un poco más profundo, cuando hablaba de cómo desde los mismos libros de texto de la SEP y algunas prácticas educativas, se transmite la idea de raza, de que el negro es malo, estos procesos como de blanqueamiento. Y me había llamado mucho la atención, había un capítulo de un libro de texto donde era ya muy recalcitrante lo que decía. No sé si nos pudiera comentar algo de... Sí, mira, bueno, los libros de texto ya, digamos, son objeto de estudio desde hace muchas décadas. La doctora, por ejemplo, Sara Corona Berkin los analizó de pe a pa hace ya varios años. Y creo que en este periodo que se dio todo el proceso de revisar, se ha prestado más atención al contenido de los textos, a las imágenes, a cerrar un poco esta brecha entre el campo y la ciudad, los ejemplos que se ponen, el tema de colocar a cómo se retratan, por ejemplo, a la población afromexicana o indígena dentro de los libros. Creo que eso ya se ha prestado un poquito más de atención. Se han dado cuenta que esa parte es importante, la representación de la imagen y el texto. Sin embargo, aún no tenemos como país un protocolo, orientaciones o directrices para prevenir el racismo en las escuelas. Y ahora que entró con tanta fuerza todo el tema digital a raíz de la pandemia, junto con la doctora Dulce Carol Ramírez, estamos por publicar un texto donde hablamos de la violencia racista en las redes digitales, ¿no? Que ahí es un río de aguas negras, ¿no? O sea, ahí circula de todo, aunque las principales redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter, colocan filtros para evitar o eliminar comentarios racistas, bajar publicaciones y demás, pues el tema fluye, ¿no? El tema fluye brutalmente. Y el caso más reciente que se hizo muy popular en las redes sociales, que tuvo muchísimos comentarios, de joven, de este muchachito al que le pusieron alcohol y lo quemaron, ¿no? Pues en una escuela secundaria, ¿no? Sus compañeros, era un joven indígena que pues venía sufriendo mucho acoso, mucha violencia, y van los niños y le piden a la maestra alcohol. La maestra no les pregunta para qué, se lastimaron o qué pasó. Van, le rocían alcohol en la parte trasera de su pantalón y le prenden fuego, ¿no? Entonces termina con quemaduras de 3er grado. Y ha sido un caso muy sonado, pero no es el único. O sea, hace 10 años también tuvo mucha presencia mediática el caso de Abelina, una niña indígena
otomí que llegaba a una escuela en Tepito y que también fue golpeada brutalmente por sus compañeras, ¿no? Y entonces, entre el caso de Avelina y el caso de este niño que te estoy retratando que ocurrió este año, o sea, que han transcurrido 10 años, 10 años. O sea, en las escuelas regulares y en las escuelas de educación indígena, nuestro país no tiene un programa, estrategias, directrices para directivos, para maestros, para atender el racismo que se vive en las escuelas y que viven principalmente las poblaciones indígenas y afromexicanas. Entonces, ahora vemos que se hace exponencial en las redes sociodigitales, también los comentarios son muy, no sé, característicos, muy emblemáticos, todo lo que se publica en las redes sociales, ¿no? Son mezclas entre racismo, clasismo, ¿no? En el caso de la chica otomí, por ejemplo, hay mucho clasismo ahí detrás, ¿no? Sobre la gente de Tepito y demás. Y en el caso concreto del niño que fue quemado, pues ya hay una crítica muy ácida hacia los maestros, ¿no? Hacia los maestros que no prestan atención a estas circunstancias, las naturalizan y los niños pues terminan en circunstancias muy, muy graves, ¿no? Es complejo, digo, UNICACH, UNACH, que son universidades con un techo presupuestal un poco más alto, pues están atendiendo estos casos y enfrentan estas complejidades, pero estos centros de formación como Normales, UPNs, realmente no tienen este presupuesto y mucho menos esos temas en cómo tratarlos. Y al final es la gente que está dando clases a los jóvenes, ¿no? En las secundarias y primarias. Hace falta esta intervención en estas escuelas, ¿verdad? Porque no tienen el tema ni siquiera en la currícula, vaya. En todas hace falta. Es que mira, aunque se han hecho esfuerzos importantes por querer lograr una transversalidad desde la educación inicial hasta la educación superior, y en eso está caminando un poco el gobierno, todo sigue estando muy desarticulado. Porque los subsistemas educativos, pues cada subsistema hace lo que puede y como puede y si le interesa hacerlo además. Mira, en la UNICACH tuvimos un caso de discriminación que también se hizo mediático. La CONAPRED emitió una recomendación, también publicó un artículo sobre eso. Un poco relataba todo el proceso, cómo había ocurrido y cómo en los discursos de los funcionarios de nuestra universidad que abordaron el tema, siempre había una narrativa condescendiente, ¿no? Como decir, le estamos haciendo el favor a este indígena de estar en nuestra universidad, ¿no? Le dan, en lugar de darle un trabajo, le dan una beca, ¿no? Y entonces dicen, pues que sobreviva con eso, ¿no? Pues total, ¿cuáles son sus necesidades? Es indígena, pues come pura tortilla, si le das lo que sea, pues puede sobrevivir, ¿no? O sea, en la psique institucional o de la psique está la idea de que porque es indígena pues va a aguantar cualquier cosa y va a sobrevivir con nada y además un menosprecio a sus capacidades intelectuales y sobre todo no reconocer que vienen con una desventaja. Mira, ahorita que empezamos a trabajar la investigación sobre brecha digital en poblaciones indígenas, que fue un tema que me empezó a apasionar después de la pandemia, que todo lo digital me empezó a generar así una gran emoción. Por ejemplo, ahí encontramos el dato que mientras un joven de la ciudad mestizo puede tener un celular o un iPad desde los 2 o 3 años, en comunidades indígenas los jóvenes tienen acceso a una computadora, si bien les va en la prepa o hasta en la universidad. Sí, imagínate, aprender a usar una computadora a los 18 años. ¿Qué brecha de conocimiento tienes? Entonces, si tú llegas por primera vez a la universidad, no sabes ni cómo prender el botón de la computadora. Ya no digas que vas a saber usar Office, editar Excel, fotos o que vas a hacer, no sé, videos en YouTube. No, olvídalo, ¿no? Porque no hay acceso a la tecnología, ni hay red en las comunidades indígenas, porque también ese fue un proyecto que se frenó brutalmente. El Internet para Todos, que fue un proyecto del gobierno pasado, contrario a lo que se pudiera pensar, que se aumentó la conectividad en las comunidades indígenas, no ocurrió así, se cancelaron muchos puntos de conexión que eran gratuitos y lo que sí se hizo fue
darle la posibilidad a los privados de instalar antenas donde se les diera la gana y que tiene un costo para la gente, o sea, que compran fichitas de 10 pesos, 20 pesos sí, por una hora, pero cuesta, ¿no? Cuando el acceso al Internet y a las tecnologías digitales está en la Constitución. Debe ser un derecho universal el acceso al Internet. Bueno, yo no me quiero desviar del tema, pero lo que quiero decir es que efectivamente, mira, lo que publiqué aquí en el 2016, hace varios años, sigue siendo vigente. El tema no se termina de entender que lo que necesitan los jóvenes indígenas, no solamente de Chiapas, sino de nuestro país, es una agenda de derechos, no programas compensatorios ni dádivas. La infantilización, el ser condescendientes, ¿no? Eso no es la demanda. La demanda es una agenda de derechos que plantea un piso de igualdad en el acceso a la educación, a la tecnología, a la salud, ¿no? Y a todas las problemáticas estructurales que tienen las comunidades indígenas. Yo creo, y lo he estado viviendo, que muchos jóvenes, han logrado abatir diferentes brechas a través de la tecnología con sus teléfonos celulares. Cuando logran tener un internet, acceso gratuito a internet, logran hacer un montón de cosas con sus teléfonos. Pero no es el común denominador, son algunos los que lo tienen. La gran mayoría siguen experimentando las circunstancias de desigualdad. Hay una obra que trabajó, me parece, con Katia Núñez, sí. Precisamente retomando en estas comunidades indígenas que llevan la tarea a la casa, ¿no? Y los maestros pretenden que los papás participen en la ayuda escolar, en las tareas, pero relataba ahí en algunos de los resultados pues que muchos ni sabían matemáticas o no habían estudiado ni la primaria. Parece que eso sigue vigente, ¿no? Fíjate que ese libro que se llama Socialización y Aprendizaje Infantil en un contexto intercultural, esta es una investigación de Katia, de la cual yo participé, ¿no? O sea, yo me sumé porque me interesaba mucho el tema de los padres de familia, cómo participaban en la educación de sus hijos en las comunidades indígenas. Esto tiene ya bastantes años, no sé, creo que más de 15 años. Sí, sí. Katia es una extraordinaria investigadora de la UNACH y ella se ha enfocado al tema de las infancias indígenas. Ese ha sido como su gran tema, ¿no? Lo que ha marcado su trabajo, tesis de maestría, doctorado y los proyectos que ha desarrollado. El tema de las infancias indígenas. Cuando entramos a la parte de explorar qué papel juegan los padres en la formación de los niños, efectivamente toda la literatura muestra que son fundamentales. Entonces, ahí es muy grave que en México no se haya abatido ya el analfabetismo. Es un tema gravísimo, porque hay países que ya lo lograron, países en circunstancias muy similares a la nuestra. Es decir, conforme va avanzando la edad de las personas, digamos, hay una generación que ya nunca va a aprender a leer y escribir, que, digamos, va terminando su ciclo vital, pero es muy grave que entre los jóvenes siga existiendo analfabetismo, porque lo que está sucediendo es que se inscriben en las escuelas, no saben leer ni escribir y les entregan certificados de secundaria, sí, claro, ¿no? Y tú lo has vivido, yo lo viví también, fui profesora interina de secundarias técnicas, fui de secundarias, ¿no? No eran secundarias técnicas, de secundarias estas que son como comunitarias, no me acuerdo. Yo estuve del medio rural, me acuerdo muy bien, en Huistán, y pues me dijeron, cuando llegué con los profes, me dijeron, mira, aquí se trata nada más de venirte a sentar, ¿no? Porque los chavos no hablan español. Y la guía del libro de bachillerato del Covach, pues viene en español. Entonces, si te puedes decir, vamos a estudiar matemáticas, son monolingües en lengua indígena. Claro. Digo, ¿tú qué fregado haces ahí? Porque tú, como profesor, pues lo ideal es que les manden maestros bilingües para que les ayuden, ¿no? Pero te mandan, pues, ahí hablando español, y pues me dijeron, pues aquí de lo que se trata es de venirse a sentar, cubrir tus horas,
ellos hacen como que estudian sentados, tú haces como que enseñas y no hablaban español. Y los libros están en español. Y por supuesto no servía la antena ni habían teles. O sea, como para decir, bueno, igual y escuchando la tele se puedan involucrar. Entonces, estos muchachos que están estudiando, pues son los papás de los niños, en 5 años van a ser los papás de los niños de primaria, que también están recibiendo clases en español y que definitivamente no los pueden ayudar en absolutamente nada, porque no van a manejar los contenidos escolares. Entonces, toda la literatura muestra que es fundamental el apoyo de los padres en el desarrollo académico de los niños o de los jóvenes. Nuestro país tiene un grave problema en ese sentido, sobre todo en las comunidades indígenas se juega mucho la simulación. Hay mucha simulación de lo que ocurre, de lo que tendrían que ser los aprendizajes efectivamente académicos. Y fíjate que el año pasado tuve la oportunidad de regresar a la UPN después de muchos años. Llevaba como 10 años sin dar un curso en la UPN. Y bueno, me invitan, doy un curso de maestría en la maestría de diversidad cultural. Y pues, cuando me empiezan a hacer las propuestas de proyectos de investigación, pues me empieza a llamar un montón la atención que de los 20 estudiantes que tenía, como 18 querían hacer investigaciones sobre el tema de problemas de enseñanza-aprendizaje en sus escuelas. Son la mayoría profesores del medio indígena, algunos de ellos hablantes de lenguas indígenas, que están pues en las comunidades. Entonces se pregunté, ¿pero por qué? Les digo, oigan, pero hay otras cosas que investigar, ¿por qué quieren problemas de aprendizaje y tal? Y después de estar conversando mucho con ellos, me dicen, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que durante la pandemia no hicimos nada. Entonces, a mí me dice un maestro, me dice, yo doy 4º grado. Entonces, ahorita tengo alumnos de 4º grado que no traen, pero ni lo más mínimo de lo que tendrían que haber visto en 2º y 3º. Entonces, me estoy dando de topes contra la cabeza porque tengo que enseñar el contenido de 4º grado con estudiantes que los 2 años en blanco. Y entonces dije, caramba, aquí hay un tema, ¿no? Y entonces, bueno, aplicamos sus cuestionarios y todo, ¿no? Y todos coincidían en ese tema. Entonces, ha sido muy grave también que en el contexto de la pandemia, o sea, todavía como que no nos cae el 20 de todo lo que pasó en la pandemia. Pero un tema que sí ha pasado y que sí debería de preocuparle mucho a las autoridades educativas, tanto estatales como nacionales, es ese periodo de no actividad en donde mirar la tele no era una opción para muchos porque no hay luz o no hay tele, ¿no? Sobre todo en las comunidades indígenas, y donde esos aprendizajes escolares no se abordaron y ya se regresó a la normalidad, pero sin una estrategia que ayudara a recuperar todo eso que se perdió, ¿no? Entonces, imagínate, si de por sí ya vienen mal las cosas, con esos 2 años perdidos, o sea, donde no se abordó contenidos escolares, donde están avanzando en grados, porque además salió un decreto que no se podía reprobar, que con que sea con 6 tenían que pasar, o sea. Sí, cómo no. Y entonces, pues, ahí hay un boquete muy grave que todavía estaríamos a tiempo de poder resarcir de alguna forma, ¿no? Hay un salto en sus investigaciones en el área educativa. Sí. De pronto, este libro que tenemos ahora aquí señalando a las cámaras, hay un cambio al reggae, el ska, agencias culturales, y bueno, como un cambio de intereses a esta población migrante, fluctuante. Creo que es coordinadora de la línea en SESMECA de Culturas Urbanas Alteridades, que se dedica más a esto. Y bueno, fue como voltear a una población que estaba como fantasma, ¿no? Que no queríamos observar porque pues no era propiamente de aquí, es gente como que está en diferentes puntos. ¿Cómo se arma esta línea? ¿Qué han hecho? Sí. ¿Cómo va esto? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo soy muy ecléctica. O sea, es decir, para investigar sigo mis intuiciones, sigo mis corazonadas. O sea, eso me ha traído un poco de problemas dentro del SNI porque quieren que si investigas el dedo chiquito,
de la mano, pues es el dedo chiquito, no puedes ver ni el mediano, ni el grande, ni el dedo gordo, ¿no? Son como luego como temas muy, muy cerrados. Pero yo tengo mis corazonadas, o sea, a mí los datos me dicen algo y yo me voy sobre eso. Entonces, te doy un poquito el contexto. Mira, antes de ese libro, publiqué un libro de una investigación en Oaxaca que se llama Agencia Social y Educación Superior Intercultural en Jaltepec de Candayoc, Mije. Es la experiencia de una universidad que crearon los jesuitas en la Mije Baja de Oaxaca. Bueno, yo junto con otras personas estuvimos llegando ahí, fuimos profesores, etcétera, y a mí, de ese proyecto, a mí me empieza a enganchar el tema de los jóvenes. O sea, digo, a ver, estos chavos vienen a estudiar a una comunidad que está súper lejos de sus casas. Les dan unas becas, hacen trabajo comunitario, hacen comunalidad. Era un programa muy sui generis, ¿no? La forma en la que se llevaba a cabo, sobre todo porque ahí hay como un proceso de recomunalización. O sea, agarran todo el rollo de la comunalidad, que es un discurso muy potente en Oaxaca, una práctica, no solamente un discurso, una práctica muy potente, y entonces forma otro tipo de profesionista, un profesionista que sabe trabajar comunitariamente y tal. Y entonces yo empecé a observar a los chavos. Y me llamaba mucho la atención que ahí no había buen internet, o por no decir, no había internet, a veces no había ni luz, pero tenían sus consumos digitales en sus celulares, porque yo llegué así con la idea romántica, ¿no? De la música tradicional mije, ¿no? Vamos a ver cómo ¿no? Y de repente, pum, la Tracalosa, ¿no? ¿Y por qué escuchas eso? Pues porque me gusta. Y llego a las fiestas comunitarias y pues pura música ya con influencia norteña, y todo el tema de la migración en Oaxaca es muy fuerte, y empiezo a ver cómo transmiten con sus celulares, empiezan a grabar los videos para los patrocinadores de la fiesta que se los envían a sus parientes en Estados Unidos, los videos. Entonces, empiezo a ver la globalización ahí y entonces me empieza a dar una intuición de que digo, a ver, aquí, es que no puede ser tan esencialista el tema. Aquí hay una serie de intercambios, de conexiones, está la globalización a todo lo que da, y sí son jóvenes, son mijes, etcétera, pero están en el mundo. Y están utilizando esta universidad para hacer una plataforma para despegar en un montón de lados. Y empecé a ver cómo se conectaban por acá, por allá, y hacían esto y hacían el otro. Y como iban a México y de repente ya tenían un viaje por allá, y eso me dio una intuición. Entonces yo por eso, digamos que ese libro fue bastante, me gustó mucho cómo lo hice, porque sale de la narrativa clásica de la interculturalidad, ¿no? De, ay, sí, el amor, el respeto, la hermandad, todos tomaditos de la mano. Sí, muestro un proceso de construcción de una universidad que tiene un tono comunitario, pero también muestro cómo se da la agencia, o sea, cómo la gente se empodera, toma un discurso y hace lo que se le da la gana. Entonces, me quedé con esa idea en la cabeza. Y el último fondo Cedesol Conacit que hubo, del 2017, estando con Martín y con Astrid, pero lo hice más con Martín porque teníamos más ideas en esa circunstancia en común, me dice, hagamos un proyecto que sea diferente. Digo, perfecto. Y le dije, pero como era un fondo Cedesol Conacit que siempre trabaja en temas de pobreza y todo eso, pero dije, pero no vamos a meter a hacer estadística de pobreza, es nuestro tema. Y le dije, mira, hagamos un proyecto que hable sobre cómo pero para esto había leído o había visto, no me acuerdo, una estrategia de intervención que hubo en Colombia con los jóvenes, ¿no? Que estaban en los contextos de las favelas y de la pobreza y la violencia muy fuerte en Colombia. A través de intervenciones artísticas los habían sacado de esos contextos y los habían vuelto agentes culturales, ¿no? O sea, de ser casi pandilleros o gatilleros o sicarios, se volvieron artistas y tenían sus talleres, ¿no? Eso me impactó y yo le dije, mira, tenemos que cambiar el discurso. No vamos a reiterar lo que hacen los pobres, cómo viven los pobres, cómo sufren los pobres. Vamos a plantear un proyecto que nos permite identificar iniciativas juveniles en contextos de precariedad social y tal, y en donde los jóvenes sean protagonistas y transformen sus entornos de trabajo y sus entornos sociales. Entonces era así como un volado ese proyecto, pero lo leyó gente especializada en el tema de juventudes, fueron los árbitros y tal, y lo valoraron bien y nos dieron un financiamiento bastante importante.
que nos permitió recorrer Oaxaca, Veracruz, Chiapas y el Caribe e identificar todas esas iniciativas juveniles en donde los chavos que venían de contextos de precariedad o que estaban en situaciones de violencia estaban generando transformaciones en sus contextos locales. Este libro se enfocó directamente a rastrear, digamos, las experiencias concretas de Chiapas. Lo coordinamos yo, Martín y Astrid y Efraín Asensio. Fue el último capítulo que escribió Efraín sobre fotografía en Chiapas. Y, pues bueno, digamos, recupera las experiencias que nosotros, bueno, las que yo rastreé en mi trabajo de campo en Chiapas, con jóvenes músicos, que crean, bueno, en particular yo me enfoco en la Sexta Vocal, que es un grupo de ska soque, que lo lleva más por el tema de las juventudes indígenas, que es mi tema, digamos, y pues ubico a través de entrevistas y la revisión de toda su trayectoria, cómo logran construir redes multilocales, hacen uso de todas las plataformas que están a su mano y logran un posicionamiento nacional a través de un género musical como es el ska, ¿no? Y bueno, así cada uno de los que participan, hay un artículo sobre skateboarding, sobre fotografía, mi colega Astrid Pinto escribe sobre murales, los artistas y los murales en Tapachula, que es un artículo extraordinario, y mi colega María de Lourdes Morales habla sobre los grafitis en San Cristóbal, y bueno, así se van colocando diferentes proyectos, y el libro se llama Arteridades Juveniles, y se refiere a los procesos creativos, a las prácticas y procesos creativos en Chiapas. Entonces, un poco así, fue un momento como de relax, ¿no? Okay. O sea, como de decir, a ver, vamos a salir de un poquito del drama ya de aquí, de la tragedia, porque la verdad es que sí, hay otra, digamos, una línea de investigación mía que trata los temas duros, la violencia. Tengo un libro con Dulce Carol, que es sobre racismo y tal, y desigualdad, y esa es como la línea dura, y este libro fue como un momento de relax, como decir, a ver, vamos a hacer una investigación que nos permita recuperar esos procesos creativos y esas prácticas en donde los jóvenes pueden ser agentes de transformación y tal. Teníamos un montón de expectativas sobre ese proyecto. Bueno, fue una cosa muy compleja poderlo gestionar, porque nos tardamos varios años en que nos dieran los recursos y lo fuimos haciendo como en varios momentos, en varias etapas. Lo arrancamos en 2018 y lo terminamos apenas el año pasado, duró 4 años por los cambios en CONACYT y los impases que vivieron. Y en algún momento quisimos acercarnos a la Secretaría de Desarrollo Social, y como soy bastante, cuando me meto en un tema, bastante obstinada y hasta persuasiva, fuimos hasta el Cedesol a México y les quisimos hablar de esto que habíamos encontrado, pero nos dijeron que no les interesaba porque la política social estaba dirigida a dar becas, ¿no? Sí. Entonces, o sea, la prevalencia es la política asistencialista, la transferencia de recursos, sin importar para qué van a servir. Ahí te va, ¿no? Tu beca y tal. Y no hemos encontrado eco, no hemos encontrado un lugar para poder, para que desde las instancias públicas, digamos, tanto estatales como nacionales, habíamos pensado, porque uno siempre sueña, ¿no? Que se hicieran como proyectos con fondos especiales para la gestión, ¿no? de iniciativas juveniles, tomando mucho el modelo colombiano, que es un modelo muy exitoso, que no solamente implica darle dinero a los jóvenes para que hagan un mural, no, implica un proceso de reordenamiento del espacio urbano, de cómo conectas áreas de la ciudad para que se vuelvan más seguras. Los parques son fundamentales. Los parques, pero no parques abandonados donde te van a asaltar, o sea, los parques como espacios para la socialización, para talleres, con kioscos, con libros, o sea, todo este tipo de iniciativas está asociado a la reingeniería del espacio urbano. Y hay experiencias, te digo, muy buenas, las de Colombia son extraordinarias, y en eso un poco es en lo que soñamos con ese libro, y ese proyecto que duró 4 años y del cual la verdad yo lo viví de lo mejor. Es interesante, nosotros en este podcast hace ya más de un año, buscando un poco estos temas de migración, frontera, estas poblaciones,
logramos contactar a un doctor de COSURX, el doctor Iván Porras, creo que se egresado de sí. SESMECA, pero él se mete mucho a estas poblaciones haitianas que están en el centro. Pero este libro desfocaliza, cambia el objeto de estudio hacia creatividades, Sí. otro tipo de acciones. ¿Qué impacto? Digo, ya me contó que no ha tenido esa resonancia, pero ¿qué impacto podría tener esto para poder intervenir dentro de las políticas públicas? Porque creo que es un enfoque diferente que Sí. podría transformar cosas. Sí, fíjate que de hecho, digamos, dentro de los productos del proyecto estaba entregar un documento de recomendación de políticas públicas. O sea, porque pues claro, o sea, no es nada más investigar por investigar. O sea, mi perspectiva de investigación siempre ha sido investigación aplicada. Claro. O sea, investigo, intervengo, investigo. Fíjate que antes no tenía tan claro el tema de la intervención, pero desde que colaboro en los posgrados en estudio de intervención feminista, me entró más el tema de la intervención y de aterrizar, siempre aterrizar cualquier investigación en una política pública, en un programa, en algo que le quede a la gente. Entonces, aquí había, digamos, parte de los resultados que había que entregar era unas recomendaciones de política pública y justo en el documento que elaboramos para ese propósito y que entregamos al CONACYT y también al CEDESOL, vienen varias directrices para reorientar, por ejemplo, programas como el PACMIC, ¿no? El de que es de culturas comunitarias, que es muy folclorizante, muy esencialista. O sea, quieren que los chavos, o sea, por ejemplo, todo lo que es el etno-rock, o sea, ya ahorita es casi, sáquense, ¿no? Eso no. Quieren que vayan y compren instrumentos tradicionales. O sea, que si van a hacer un proyecto, que saquen el tambor, el pito y recuperen los instrumentos. O sea, que vuelvan a aprender a tocar, ¿no? Por ejemplo. Y ese tipo de cosas, pues ya atenta contra la realidad. Porque estamos en un mundo globalizado y aquí el intercambio es fundamental, ¿no? Entonces, podría tener sentido si eso estuviera vinculado a una cuestión tecnológica, ¿no? O sea, de grabar registros o de actualizar o crear nuevo tipo de sonoridades. Entonces, ahí nosotros hicimos bastantes recomendaciones, las hemos compartido con diferentes personas, ¿no? Pero lo que experimenta el país es una centralización de políticas. Y lo que ocurre en el campo cultural no es exclusivo del campo cultural. O sea, la crisis de lo que ocurre en el ámbito cultural, de la centralización, de la falta de desarrollo de proyectos locales, de centrarse en dos cosas, ¿no? El mismo CONACYT, ¿no? No saca ya convocatorias de nada, desaparecieron todos los fideicomisos porque partieron de una premisa de que había muchos robos y mucha desconfianza y que efectivamente ocurrió, pero no todos. O sea, la gente de la provincia, nosotros, pues hacíamos las cosas con otro talante, ¿no? Y con mucha vigilancia sobre los recursos. Ese mismo principio, o sea, la crisis que hay en el ámbito cultural de la ausencia ya o la desaparición total de muchos programas que tenían toques regionales o que promovían iniciativas locales, ocurre también en el campo, ¿no? O sea, hay una crisis en el campo palpable y también en el campo y en la salud. O sea, la desaparición bueno, primero de lo que era el Seguro Popular, luego el INSABI, que era como la alternativa, y ahora la creación del IMSS Bienestar, pues tiene en crisis, en colapsado al país, ¿no? Entonces, todas esas problemáticas son latentes y yo sigo en el interés de seguir estudiando a las juventudes, ahora desde el tema de las tecnologías digitales, ¿no? Bueno, para ir cerrando ahora sí que el carrete siempre se nos acaba. Viernes 14 de julio va a haber una presentación en Tapachula. Nos habló de muchísimos temas, pero va a ser en el Museo de la Ciudad de Tapachula, sí. Bonito lugar, ahí ahorita está Infancia Interruptus en expuesto. Tenemos también por ahí una exposición de Izapa de Lina. Es un buen marco, pero es que nos pudiera contar más o menos qué investigación va a presentar, ¿no? Sí. Y las temáticas que se van a tratar en ese día. Mira, justo lo que queremos hacer es presentar este libro.
en Tapachula, porque hemos hecho presentaciones digitales, o sea, bueno, en línea. Fueron las primeras porque todavía estábamos un poco con la resaca de la pandemia de COVID. Lo hemos presentado, pues obviamente aquí en Tuxtla, hicimos una presentación en Coneculta cuando recién salió, hicimos un par de presentaciones acá dentro de la universidad. Y para nosotros es muy importante poderlo presentar en Tapachula porque hay el capítulo que hizo mi colega Astrid, habla específicamente sobre Tapachula y recupera varias iniciativas de artistas de la ciudad. La universidad pues tiene una sede en Tapachula, creo que no tiene programas del área ciencias políticas, sí, pero vamos a hacer otra orientación distinta a lo que hacemos en CESMEC. A Martín y a mí, poder tener ese diálogo con artistas, creadores de Tapachula. Y a mí, en lo particular, me interesa mucho también ver cómo está, pues, como la reconfiguración del espacio urbano en Tapachula por la migración y por todo lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, está la invitación para acudir a las personas que habitan en Tapachula o cerca de Tapachula. Yo creo que va a ser un momento muy grato, muy bonito, llevar a la UNICACH a este espacio de presentación de este libro. Y yo me imagino que ya va a ser la última o de las últimas, porque ya, digamos, está cumpliendo su ciclo de producción de este libro y ya viene otro, que es sobre juventudes y tecnologías digitales y va a ser, digamos, el producto académico con el que vamos a salir el próximo año, ¿no? Los colegas de la línea y yo. Incluso creo que varios actores que fueron entrevistados seguramente van a ir porque acudir, sí. hay varios promotores culturales en lo que en ese momento, cuando va la investigadora, la doctora Astrid Pinto, no estaba la estación ferroviaria como está ahora, que es un gran centro cultural. Y les vamos a dar una vuelta por allá, por supuesto, porque tienen que pasar. Muchísimas gracias por este podcast. Creo que quedó mucho pendiente. Vamos a dejarlo para otro momento. Muchísimas gracias al auditorio de Fáctico Periodismo Digital. Pásenla muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.